¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de ABC Rural. Y como siempre decimos, que el agronegocio mueva al Paraguay. Hoy desde un campo de investigación en la zona del Alto Paraná. ¿Por qué? Porque Paraguay sigue trabajando en todo lo que tiene que ver con nuevas variedades, nuevas moléculas que se lanzan, pero de eso y mucho más vamos a hablar en otro programa. Hoy queremos hablar de campeonato mundial. ¿Por qué? Porque hablamos con el ingeniero Ernesto Cruz González, mexicano, campeón mundial de producción de maíz, 44 toneladas por hectárea. Él mismo nos cuenta su historia, nos cuenta cómo ha logrado llegar a esos números. Hagamos una comparación. En Paraguay el promedio actualmente está por los 6.500 a 7 toneladas por hectárea. El señor Ernesto produjo 44 toneladas. Vamos a la nota. La primera pregunta que seguramente todo el mundo le hace es ¿cómo logró llegar hasta donde llegó en lo que es producción de maíz? Y yo no le quiero preguntar así directamente. Me gustaría saber qué fue lo primero que tuvo en la cabeza para decir, yo puedo, ¿cómo fue? Era cuando era joven, se propuso esto, cuando estaba como ingeniero, vio a alguien que le inspiró. ¿Cómo fue eso? Mi abuela. Cuando éramos niños rezábamos el rosario diario. Déjame tomar agua. Me acuerdo de mi abuela y perdón, no soy así. Rezábamos el rosario diario y mi abuela me hacía prometer que yo iba a ser el mejor agricultor del mundo. Porque decía, tu abuelo es un terco, no entiende, orgulloso. Tu papá trabaja como un burro, pero no piensa. Pero tú lo vas a hacer. Prométele a Dios que lo vas a lograr. Escuché eso desde que tenía 4, 5, 6 años hasta que tenía 15, 20 años. Pues una promesa de una abuela es algo serio. Eso fue primero. Luego fue la necesidad, porque nosotros somos de una región que ustedes se quejan de acá. Los va a castigar Dios. No tienen idea de lo rico que son, comparado con lo que tenemos nosotros. Con un carácter sencillo y sincero, pero a la vez directo y sin rodeos, el ingeniero mexicano Ernesto Cruz González nos sigue contando su historia de cómo fue creciendo en su idea de convertirse en el mayor productor mundial de maíz, algo que logró con años de trabajo. Para dimensionar este resultado, el promedio de producción de maíz en Paraguay está en 6 toneladas por hectárea. El señor Ernesto logró producir 44 toneladas por hectárea. Entonces, mi abuelo cosechaba 3 toneladas, 3,5, y era Don Chema, mi güey. Don Chema. Aquí Don Chema, mi papá levantaba 4,200, 4,5, Don Cuco, cabrón. Y llegábamos a misa y el señor cura decía, llegó Don Cuco, pero se firma el Tratado de Libre Comercio en 1990, Estados Unidos, Canadá, México. Entonces nos dicen a los agricultores, la gran oportunidad, podemos vender lo que sea de cultivos caros, de hortalizas, de frutillas, de lechugas, de tomates, pimientos, lo que quieran allá, y más en invierno. Y vamos a comprar commodities baratos. Entonces, si tú ves la macro, te traemos un superávit de, no quiero echar mentiras, pero más de 20,000 millones de dólares de superávit, nada más en la agricultura. Entonces dices, uy, negocio.
Ok, arriba, pero la de veras, somos el primer importador del planeta de maíz y somos el centro de origen, mi güey. Algo que no cuadra, importamos más de 23 millones de toneladas de maíz, ya importamos más del 50% de lo que consumimos. El campeón mundial en producción de maíz, el ingeniero mexicano Ernesto Cruz González, nos comenta en esta entrevista cuál fue la base para ir construyendo lo que finalmente lo ayudó a llegar a producir más de 44 toneladas de maíz por hectárea. Decía usted investigar, sumar, tal. ¿Por dónde empezó? ¿Por el suelo? ¿Por las variedades de maíz? Empezamos por medir qué hacíamos mal y nos dimos cuenta que podíamos mejorar. Yo creo que el gran rompimiento es que nos dimos cuenta que la realidad era un acuerdo y que estábamos de acuerdo en México que era imposible producir 10 toneladas. Era imposible, porque había tantas tesis de investigación que decían que era imposible. Y nosotros dijimos, ¿y por qué no? ¿Por qué no? ¿Alguien le acompañó en ese sueño que tenía o en ese objetivo que se marcó? Somos un grupo de más de 40 ingenieros. Los viejos del núcleo somos 14 y eso fue el asunto. Nos estábamos muriendo de hambre, literal. En 3 años el 65-70% de los agricultores tronaron. Así de fuerte fue la crisis. Entonces lo hicimos para sobrevivir, pero pusimos un sueño y dijimos, si los antiguos mexicanos, por más de 1000 años, fueron los mejores agricultores del mundo, entonces si los antiguos mexicanos fueron los mejores por siglos, ¿por qué no lo podemos volver a hacer? Entonces vamos a ser los mejores productores del maíz del mundo, porque la historia marca que los mexicanos lo fuimos para ese entonces y duramos 30 años en llegar. No es poco tiempo. Un proceso largo. No, y no son pocos errores. ¿Cuál cree usted que puede ser el camino para un país en donde los productores están produciendo 8.000 kilos por hectárea de maíz? Y usted dice, una tierra súper fértil, bendecida por Dios nuestro Señor, y no la estamos aprovechando. ¿Cuál puede ser el camino? Tráiganos para acá. Pero sin que vengan acá, cuéntenos, dame algo. Es que como ustedes son tan ricos, no tienen necesidad, no saben lo que es el hambre, no saben lo que es morirse literalmente. Entonces por eso no progresan, porque están benditos con este ecosistema. Y ya se pusieron de acuerdo de que no se puede. Hay que cambiar la cabeza. Entonces, el problema, el límite está aquí. Claro, por supuesto, hay ambientes que dices, pues no, mi güey. Claro. La mitad de mi país. Sí. No se puede, mi güey. ¿Por qué? Porque no se puede por el ambiente, porque no hay agua, por esto. Pero acá es que no se puede. Entonces el primero lo más difícil es creer que lo puedes mejorar. Y el segundo paso es medir dónde están tus fallas. Porque la única manera de resolver un problema es conociendo el problema. Aquí no hay magia, aquí hay datos y hay técnica. Y quitémonos de pasiones. Es que la siembra directa, bueno, ¿ya viste tus raíces? No, pero ¿ya las viste tus raíces? Así la dejo. Pero decirles, de veras, dije tantas maldiciones porque estoy lleno de envidia.